A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Francisco Salas, psicólogo de la Universidad de Santo Tomás, director clínico y cofundador del Centro de Rehabilitación de Adicciones Nova Vida Talca, también del tratamiento residencial y ambulatorio. Actualmente está cursando un máster en prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas de la Universidad Internacional de Valencia. También posee un diplomado en abordaje en consumo problemático de drogas con perspectiva evolutiva de Mentores Group. También tiene un diplomado de apego y trauma complejo y desorganización en la infancia en ADIPA. Le damos paso a Francisco para que inicie con su presentación del día de hoy. Ya, ¿se escucha bien? Sí, se puede escuchar Sí, bien. perfecto. Déjame ver la opción de sacar aquí, que me aparecen todas las personas, justo no me deja ver bien la pantalla. Ahí sí. Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ya de generar también esta instancia de las cuales no son muchas de hablar de lo que es adicciones. Eh, este seminario no está construido como con el fin de, de, de establecer como un único enfoque o forma de analizar también lo que el patrón de consumo y también el análisis funcional del comportamiento asociado al consumo, con todas las perspectivas que hay, sino también verlo como una herramienta útil al momento y también, como su nombre lo dice, como de manera introductoria, ¿cierto? De comprensión de lo que algo que relativamente hoy en día está muy en boga, lo que es el consumo de sustancias y por qué no también las conductas adictivas, ¿ya? Entonces, desde ahí también le doy la bienvenida a todos y espero que este seminario podamos sacarle el máximo provecho. Ya fue realizado con la finalidad también de poder educar, más allá de aspectos teóricos, también demostrar o conversar desde aspectos más bien prácticos de lo que es la comprensión inicial de lo que es el consumo de drogas. ¿Ya? Así que, bien, bueno, contextualizando lo que es el uso, ¿cierto?, de sustancias hoy en día, como también lo dije de manera introductoria, es un tema que se encuentra en constante crecimiento y actualmente la gran mayoría de los tratamientos consideran también distintas perspectivas de abordaje con distintos profesionales, de los cuales eh, si existe una cohesión de estos mismos profesionales en el tratamiento y en la comprensión de la misma adicción, conllevaría también justamente un tratamiento más eficaz, ¿cierto? Y que se desarrollen también nuevas herramientas o nuevas perspectivas también del mismo abordaje. Entonces, sabemos que la cultura de la adicción va mutando, va cambiando, desde tipos de música, tipos de comportamiento, ¿cierto? La jerga propia también del mismo consumo, el cual también van incitando en que las interpretaciones de la misma adicción vayan también cambiando y los cuales también nos llevan a nosotros como infiero que hay varios profesionales que caigamos también justamente en esta instancia de las cuales nos vamos no solamente desarrollando a nivel profesional, sino también comprendiendo la funcionalidad del consumo en la vida de cada una de estas personas, ¿cierto? Y que muchas veces estas mismas sustancias son utilizadas como un medio sostenedor emocionalmente en la vida de las personas. Entonces, desde ahí me interesa demasiado lo que se pudiese decir vivo de la droga de buena forma,
en el cual yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes si está acá es justamente porque cada uno de nosotros deseamos, ¿cierto?, de que nuestro quehacer profesional se ha llevado como justamente con mayor seriedad y eficacia justamente en la vida de cada una de estas personas. Entonces, la comprensión, el abordaje de las adicciones, cada vez, como les estoy diciendo, se lleva de distintos sesgos. Es importante que logren comprender que cada una de las visiones que les puedo ir nombrando están asociadas directamente a lo que también hoy en día yo vivo en la práctica. Ya, si bien, como dijo Carla, actualmente soy director de un centro de rehabilitación. Ya trabajo mucho en contexto adulto, privado, también he trabajado en adolescente, entonces lo que lleva también a entender en la praxis lo que son las principales dificultades que nos vemos en el día a día, ya las desmotivación, estos comportamientos, estas sensaciones o creencias también que hacen que las personas sean bien ambivalentes al momento de tratarse y que justamente nosotros nos llegamos a un cuestionamiento de qué hacer cuando el usuario, cuando el paciente, cuando el familiar eh, no quiere tratarse. Entonces, justamente pensamos en la funcionalidad y el patrón de consumo como también como una buena herramienta para poder sostenernos justamente ante estas preguntas, ¿ya? Entonces, hay que entender que los principales objetivos, por lo menos de este seminario, es que ustedes logren comprender, ¿cierto? Que identifiquen el funcionamiento y los elementos que mantienen el consumo de sustancias de las personas, ¿ya? Y la comprensión y el análisis de diferentes patrones de consumo. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de patrones de consumo? En esto voy a intentar hablar de distintas herramientas, ¿ya? De las cuales por lo menos a mí me han ayudado, o por lo menos en mi quehacer me han ayudado enormemente eh, para el análisis y justamente entregarle más herramientas también a la misma persona. Eh, entonces, existen distintas teorías, ¿cierto? Del cual las personas van avanzando en el consumo. Quise sostenerme un poco con la teoría de la etapa y el modelo de la progresión al consumo de droga. Ya este es propuesto por Kandel. Este autor planteó la teoría de la etapa, en cual establece que el uso de las sustancias pasa por diferentes etapas o por diferentes fases secuenciales, en donde la persona inicialmente eh, comienza con sustancias que vienen siendo más bien legales, como el consumo de alcohol, el consumo del tabaco, el cual también en menor grado, en menores cantidades, lo cual también genera una accesibilidad. Hablamos de probabilidad, ya no es de algo fijo, hablamos de que existe una mayor probabilidad de que las personas al consumir cerveza o vino, en este caso fermentados de menor grado, lleven a que tenga una accesibilidad a lo que son bebidas de mayor graduación, ¿cierto? Y con esto también que se sobreexponga, entonces hablamos de factor de riesgo, de entendiendo esto también como un aumento de la probabilidad de acercarse, ¿cierto?, a otras sustancias. Y si hablamos de las etapas iniciales del consumo, ¿cierto?, de la adolescencia, de los principales acercamientos que tenemos hacia el consumo, también, obviamente, como con una vía exploratoria, búsqueda de sensaciones, búsqueda también de validaciones, el cual la marihuana pudiese también ejercer, bueno, hoy en día está mucho más normalizado, ¿cierto? Hay varios cuestionamientos, el acercamiento a la marihuana y también a otras drogas, ¿cierto? Y más bien ilegales. Entonces, este autor nos plantea de que también existe una escalonada justamente en el consumo. En todos los casos no es así, ¿ya? Pero sí existe una tendencia. La importancia de esto, más allá de la escalonada, más allá de esta tendencia, justamente lo que nos convoca hoy en día es la importancia de la vinculación con la sustancia y cómo esta vinculación va generando un gran factor mantenedor del mismo consumo. Entonces, no siempre el consumo de droga será un consumo adictivo, ¿ya? No siempre el consumo de droga va a ser un consumo dependiente, ¿ya? Y de acuerdo, obviamente, también a las características particulares de cada individuo, podemos categorizar los distintos tipos de consumo, desde consumos exploratorios, desde consumos ocasionales, desde consumos
recreativo o también de los consumos que hoy en día infiero que la gran mayoría de nosotros abordamos consumos eh, problemáticos, desde consumo abusivo, tanto como consumos dependientes. ¿Ya? Y estas mismas características propias también de la persona determinan la aproximación con la droga. ¿Ya? Y como estas características propias también con la sustancia y esta vinculación que se va generando con la misma van acarreando distintas consecuencias producto del mismo consumo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros debemos tener en consideración? ¿Cierto? Si es que existe una priorización del consumo de una sustancia particular frente a otras conductas que son cotidianas. Existe un alejamiento, eh, al igual que en los episodios depresivos, en cual la persona deja de dar prioridad a algunos eventos que en su momento causaban satisfacción. ¿Ya? Entonces, también la aparición de los mismos síntomas propios de la privación del consumo o del síndrome de abstinencia propiamente tal, ¿ya? O la imposibilidad también de la persona de controlar el mismo consumo, ¿ya? Aumenta las dosis para obtener los mismos efectos. Y aquí directamente estamos hablando de la tolerancia, ¿cierto? Em, Hablamos de la tolerancia, de la pérdida de control, de lo que se denomina también como craving, ¿cierto? Estos pensamientos irracionales, esta ansiedad, estos comportamientos compulsivos, ¿cierto? Que nos generan justamente cuando dejamos de consumir la sustancia, se genera este síndrome y nos acerca inmediatamente a lo que es el consumo. También hablamos de distintos síndromes de abstinencia, síndromes de abstinencia que pueden estar incluso condicionados por eventos externos o también como factores internos, que también lo vamos a hablar como los factores de riesgo. ¿Ya? Y el uso continuado de la droga, a pesar de ser consciente de los problemas que está causando en la vida, la persona mantiene el consumo. Entonces, generalmente en esta etapa, cuando hablamos del consumo o cuando hablamos de estos usuarios, llegan con esta serie de características de las cuales de alguna forma invalida que su vida también siga siendo funcional. ¿Ya? Eso es importante. Cuando la persona logra problematizar el consumo, cuando logra ser más consciente de las consecuencias que va acarreando el consumo en su vida, es cuando llevan a intentar dejar de consumir. Y cuando tienen estos intentos propios con las herramientas, que a lo mejor no son muchas en ese momento, herramientas personales, lleva justamente a la desesperación, a la desesperanza también, desesperanza aprendida. Muchas veces han intentado muchas cosas por dejar de consumir, eh, o han llegado a distintos profesionales de los cuales también no han tenido mucha experiencia y han practicado directamente con estas personas y se va generando un distanciamiento propio también del mismo proceso terapéutico. El no entender también parte del consumo como un síntoma propio también de un malestar mucho más profundo, eh, priorizando también la abstinencia total, llevando al consumo mismo también como un síntoma de fracaso del mismo proceso. Ya es como sesgos propios también de los mismos tratamientos. A pesar de que la persona o la familia tenga como consigna el no volver a consumir, hay que entender que el consumo propio es un síntoma de un malestar, como les dije, más profundo y que cada vez que se gatille alguna circunstancia propia que anteriormente estaba asociada al consumo, van a existir estos mecanismos de defensa que nos llevan justamente a caer en estas herramientas para poder hacerle frente a estos nuevos eventos. Entonces, ahí se va transformando también en un gran círculo vicioso, una dependencia más bien psicológica, ¿cierto? Y ahí donde yo creo que cada uno de nosotros podemos actuar de forma más sensata, ¿ya? Entonces, existen distintos modelos que de alguna forma prestan, ¿cierto?, una interpretación y dependiendo de cada uno de esos modelos, también vamos posicionándonos, son como nuestros lentes, ¿cierto?, son nuestros focos de los cuales hacen mirar el consumo, mirar a esta persona, mirar la adicción de una determinada forma. Y lastimosamente algunos modelos no, no ayudan mucho, ¿cierto?, a comprender o a ayudar a la persona a poder solucionar esta traba, por decirlo, o esta muletilla en su vida. Entonces,
Eh, Piensen en el término de adicto, piensen en el término de drogodependiente, de drogadicto, y cómo a lo largo de la historia también van ido variando justamente estas definiciones, muchas veces con connotaciones a lo mejor más bien delirantes, a lo mejor estigmatizantes, de los cuales no ayudan también a que en primera instancia la persona logre comunicar, pedir ayuda hacia esto. Y también, obviamente, los distintos tipos de consumo y las distintas sustancias más bien aceptadas o con distintas connotaciones en distintos contextos ayudan o entorpecen a que justamente las personas pidan más ayuda. Entonces también existe un modelo, existen más modelos de los que yo anoté acá, pero existe un modelo ético jurídico en el cual se ve en este caso a la adicción, ¿cierto? Al consumo de sustancias y mucho más si son drogas ilegales, ¿cierto? Como un componente delictual, ¿cierto? Desde más pues, punitivo, ¿cierto? Existe el modelo también médico-sanitario donde ve al usuario como un enfermo al cual nosotros debemos tratar, debemos curar, debemos reinsertar, ¿cierto? Y mucho más hablamos de una enfermedad que es crónica. Entonces, cuando nos posicionamos y podemos vivir, entre comillas, la adicción y desde este modelo, y nos dicen que una enfermedad que es crónica y que justamente, a pesar de rehabilitarme, entre comillas, de reinsertarme a la sociedad, continúo con el estigma del ex drogadicto o justamente del rehabilitado. Entonces también existe una connotación que de alguna forma nos ayuda y inclusive el mismo tratamiento se va transformando, que en la letra chica, un factor de riesgo. Por eso es importante, por lo menos bajo estos modelos, lograr encontrar una resignificación justamente de la misma adicción o de la enfermedad, eh, con la finalidad justamente de entregar un significado que potencie y que valide justamente un nuevo estilo de vida. Ya, ese debe ser siempre nuestro foco. Ya el modelo de reducción de daño que también nos habla de mitigar también distintas consecuencias, más allá de llegar a la abstinencia total, sino de reducir justamente los costos, las consecuencias propias a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, ¿ya? E inclusive habla de que las personas tienen todo el derecho de consumir, ya están en su derecho de consumir droga. Entonces, la propuesta va justamente en mitigar estas consecuencias y el modelo que yo creo que hoy en día, por lo menos nosotros nos centremos en el modelo psicosocial, que desde esta perspectiva nos entregaría más herramientas y comprender justamente que lo importante no es centrarse solamente en la sustancia, ¿ya? Sino también colocar el foco de atención en la persona. Y justamente yo creo que esa es la gran diferencia. El interés se centra en el tipo de vínculo que una persona establece con la sustancia. Reconoce también la complejidad de la persona y el peso de los factores psicológicos y ambientales. Entonces, ya vamos adentrándonos a lo que es el consumo de sustancias, ¿cierto? Hablamos de la droga, hablamos del contexto y hablamos de la persona y cómo estas variables van interaccionando para crear justamente lo que es este vínculo. Piensen, a lo mejor varias de las personas que están acá, me incluyo dentro de eso, nunca o no hemos llegado a lo que es la adicción. Piensen en lo más parecido a lo que cuando hablamos de adicción, hablamos de dependencia a lo mejor emocional. O inclusive el cariño, el amor que tenemos hacia nuestros hijos, algún familiar muy cercano y que justamente las experiencias que nosotros vamos teniendo con nuestro familiar, ¿cierto? Con nuestra pareja, van fortaleciendo, ¿cierto? O también alejándonos, distanciándonos de este vínculo, de lo que nosotros vamos entregando esta connotación. Entonces, allá va justamente el foco de atención. Entonces, también estipula que aquí, y esta es la pregunta, ¿cuáles son las necesidades que lo llevaron al abuso de la sustancia? Sabemos que la trayectoria del consumo
a lo largo de la vida de la persona, va teniendo distintas funcionalidades, va teniendo distintos significados, al igual como las historias del consumo. Entonces, el poder tener claridad obviamente, del por qué llegó al consumo y mucho más del por qué, sino del para qué sigue consumiendo, nos hace entender justamente la muletilla que viene siendo este consumo, asociado también, si lo vemos con las drogas, como los efectos que espera y el significado social que existe detrás de eso. eh, y poniendo a la persona justamente con todas estas características psicológicas, y hablamos de factores protectores y factores de riesgo. No necesariamente una persona que tenga herramientas, por decirlo, para poder canalizar algunas emociones significa, o que tenga una autoestima, entre comillas, buena o elevada, genere justamente un distanciamiento del consumo, sino que a lo que apunta justamente a no lograr generar esa mantención del consumo. Y aquí está la diferencia de que estas personas se logran dar cuenta de las consecuencias que lleva el consumir y el deterioro en distintos contextos a nivel familiar, laboral, de las amistades, logran comprender esto generando un distanciamiento también propio del consumo. Entonces, las herramientas personales, en este caso, las características psicológicas, ayudan enormemente. El ambiente, ¿cierto? Las características del contexto en el cual se encuentra integrado a lo largo del ciclo vital. Me ha tocado pacientes de los cuales el consumo es lo único que le hace olvidar, es lo único que lo hace pasar el día, es lo único que lo hace eh, sentir e inclusive algunas emociones. Eh, Me ha tocado con pacientes que el consumo hace que no piensen, que no sientan, e inclusive, e inclusive que pueden rendir ante algunas expectativas propias de la misma presión social. Del ser un buen padre, del trabajar largas jornadas, independiente del desgaste, de que el consumo viene siendo justamente en ese aspecto, viene cumpliendo esta funcionalidad de poder trabajar largas jornadas, de las cuales se transforma en dinero, ¿cierto? Y ese dinero se transforma en calidad de salud, calidad a lo mejor educacional, ¿cierto? Y justamente se va transformando en esta función a pesar del daño que va ocasionando. También estamos conscientes de los costos e inclusive de una palabra que yo creo que todos conocemos, el sacrificio, ¿cierto? De un beneficio justamente, asumir las consecuencias propias por un beneficio mayor. Entonces es fundamental contemplar, ¿cierto? La interacción de estos tres factores y cómo cada uno van influyendo, a lo mejor en que se vaya generando esta gran red en un comienzo. Sin duda hay aspectos biológicos, hay aspectos de la misma liberación de dopamina que van generando distintos condicionamientos también del sistema de recompensa, ¿cierto? No dejamos de lado todo eso, solamente que hay que pensar que este seminario está focalizado justamente en estos puntos. Entonces entendemos que también existen factores de riesgo propios que potencian la mantención del consumo. Entonces, eh, y que también sería negligente si entendemos que estos factores de riesgo siempre se presentan de forma aislada, sino que también se van interrelacionando y se van generando verdaderas constelaciones de fuerzas que van influyendo conjuntamente a favor del consumo. Eh, Hay que entender que no necesariamente deben pasar situaciones catastróficas para poder recurrir al consumo. Si hablamos en este caso de usuarios o de pacientes posterior al alta terapéutica. Y como bien lo sabemos, existe una alta probabilidad también de presentarse un consumo, existe una alta probabilidad de presentarse a lo mejor un desliz, a lo mejor una recaída propia, y lo que todos queremos, no llegar a una vuelta justamente al consumo. Entendiendo esta vuelta al consumo, con todo el repertorio de patrones, patrones de comportamiento, de estilos de pensamiento, estilos también de afrontamiento de algunas emociones que conlleva y hace que al final el consumo o que el tratamiento sea invalidado.
Entonces, hay factores de riesgo que son internos, que están asociados a estados emocionales, ¿cierto? A sentimientos. Y como las pocas herramientas, justamente en la canalización de algunas emociones, o la de validación también de algunas emociones, de validación, lleva a que exista justamente un factor de riesgo que aumente la probabilidad, ¿cierto? Asociada también con algunas creencias irracionales, asociadas también a algunos comportamientos al consumo. Y aquí cuando hablamos de comportamientos, yo creo que la mayoría puede estar de acuerdo. No es un estigma y no, tampoco quiero sacarlo, pero existen muchos comportamientos asociados al consumo de los cuales hacen que nuestro quehacer en cuanto a los profesionales sea más difícil, desde la mentira, ¿cierto? Desde el ocultamiento, o también de la misma manipulación de la información. eh, Muchas veces esto lleva a que justamente estos factores de riesgo vayan potenciando el acercamiento hacia otros factores de riesgo externos directamente, el estilo de vida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo internos, hablamos de que estos dependen directamente de la persona. Existe una buena herramienta que está asociada a una red, en los cuales habla de factores primarios, factores de riesgo primarios, los cuales la persona logra identificar, y hablamos de justamente de todos estos elementos, tipos de creencias irracionales como que están a favor del consumo, y algunas emociones de las cuales ayudan justamente a acercarse más al consumo, de estos comportamientos que le estaba hablando. Y en la red se va agrandando mucho más cuando uno comienza el proceso. Y factores terciarios, o secundarios terciarios, que hablamos de lugares, ¿cierto? Que pueden ser plazas, la casa, puede ser un baño, también situaciones, de las cuales la gran diferencia entre eso y los lugares que nosotros no sabemos cuándo van a aparecer estas situaciones. Y acá hablamos de discusiones, o también pueden ver algunas situaciones como un bono que no esperábamos, llegó más dinero de lo esperado, y a lo mejor tengo condicionado entre mayor dinero, mayor consumo, a lo mejor tengo asociado el éxito al consumo. Algunas situaciones de las cuales me hacen sentirme solo, ¿cierto? Distanciarme. Y hay factores de riesgo que externos directamente asociados a personas que se encuentran en consumo. No necesariamente son personas, tienen que ser personas en consumo, pero también sí personas que provocan alguna sensación, algún malestar, un retroceso también, a lo mejor que me lleva a generar desde los mecanismos de defensa, una regresión en algún estado traumático, ¿cierto? Em, y lo importante, cuando hablo de cosas, hablamos de elementos que puede ser la música, puede ser el dinero, que puede ser algunas sensaciones como, o a lo mejor algunos olores de incienso. Existe una tendencia, por ejemplo, de fumar pasta base o marihuana en algunos adolescentes, y tratar de ocultar justamente estos olores con esto de incienso. Y posterior a esto nacen estos recuerdos o estas sensaciones de consumo al momento de sentir ese olor, de escuchar esa música, de vestirme de tal forma. eh, y aquí es cuando uno logra como mezclar todo, y habla justamente de cómo el contexto va potenciando justamente esta gran red, y que esta gran red vaya fluyendo a favor del consumo. Un ejemplo de eso puede ser la asociación a lo mejor de mi escritorio, y siempre consumí en mi escritorio cocaína. Al momento de resignificar el escritorio va a ser un gran conflicto inicial. Me voy a sentar en este escritorio, voy a ver el escritorio en el cual a lo mejor dibujaba, me va a traer recuerdos asociados al consumo. Y esto es importante porque por esto hablo de la resignificación, porque las creencias asociadas justamente al consumo, sabiendo que a lo mejor yo estoy en abstinencia, pudiesen potenciar a lo mejor estados emocionales que anteriormente estaban asociados al consumo, como sentimiento de culpa. Y cómo este sentimiento de culpa a lo mejor puede provocar pensamientos, rumiaciones, ¿cierto? Asociados al consumo, e inclusive llegar como un elemento gatillante a lo que él cree, a lo que él son las ganas de consumir.
Entendiendo también que el craving no directamente está asociado al consumo y que el tener ganas de consumir no directamente hablamos de recaída, sino que hablamos de un elemento justamente facilitador y un gran indicador de esta llegada, digamos, o de este acercamiento al consumo. Sabemos que existen también distintas motivaciones, que no solo el consumo viene porque llegó un día a mi vida sin mayor predisposición, sino que también desde que nosotros empezamos a sociabilizar, ya desde que nosotros salimos de nuestro mundo, desde la familia, o inclusive la misma familia, existen distintas connotaciones asociadas al consumo. Entonces, la persona también empieza a aprender. Hay que entender que algunos elementos nos van condicionando, ¿cierto? Desde el condicionamiento clásico, ¿cierto? Algunos elementos van a lo mejor generando distintas consecuencias que pueden ser positivas, que pueden ser reforzadores, ¿cierto? Que desde el condicionamiento operante también pueden haber algunas situaciones como no sé, el, de la misma sociedad va influyendo justamente a que nosotros nos acerquemos se vaya traspasando conocimiento y justamente generando más expectativas hacia el consumo. Es más, se habla de que el nivel o la percepción que tiene la persona hacia la sustancia, la percepción de riesgo que tiene hacia la sustancia, justamente va a incrementar el acercamiento o va a distanciarse justamente del consumo. Cuando hablamos de género, en esto hablamos, por ejemplo, de que las mujeres tienen una mayor percepción del riesgo asociado al consumo. eh, Sin embargo, esta percepción del riesgo o esta conciencia de las consecuencias que pueden haber del consumo, no necesariamente, y aquí hablamos de la complejidad también del abordaje, llevan a que las mujeres no consuman drogas. Ya existe en la primera etapa, cuando hablamos de los 12, 16 años, no sé, adolescencia, e inclusive el nivel de consumo de estas drogas que son legales vienen siendo más alta de mujeres que en hombres justamente porque buscan la funcionalidad y su principal motivador a lo mejor está en problemas asociados también a la autoestima, como un mal manejo del estrés, la percepción de su autoimagen, cómo se va generando también mi autoconcepto, ¿cierto? Y la valoración propia de mí como persona, justamente pudiesen llevar, buscar esa sensación, buscar ese placer, a lo mejor en primera instancia del consumo o justamente mitigar algo que yo como persona no tengo esa herramienta. Entonces, en primera instancia, la búsqueda del placer, yo creo que es la pregunta que todos ya sabemos, es la pregunta que todos tenemos respondida del primer momento en que llega nuestro paciente. Todos consumen justamente en primera instancia por llegar a esa liberación de dopamina, ¿cierto? Se va transformando este reforzamiento positivo, se va agregando este placer y va generando justamente este acercamiento. Aprendo y la conducta es muy probable que se vuelva a repetir. De la huida y el escape, eh, hablamos también no solamente de evadir problemas, de huir de situaciones, sino también hablamos del reforzamiento negativo. Y aquí es cuando hablamos de los intentos, de la motivación de la persona, del intento por poder mitigar justamente las consecuencias o los síntomas que vienen de la privación del consumo. No quiero sentir ese dolor de estómago, no quiero sentir ese estrés producto de ese pensamiento rumiante, esos temblores propios del consumo de alcohol, a lo mejor esa ansiedad, y yo sé que el consumo, volver a consumir, es lo único que va a mitigar justamente estos síntomas, entonces también se va transformando justamente un reforzamiento negativo hacia el consumo, va logrando también que el mismo consumo se mantenga en el tiempo. Piensen en este aspecto como eh, si mi principal motivador es justamente evitar el síndrome de abstinencia que se va provocando en el consumo, por lo tanto vuelvo a consumir para no llegar al síndrome de abstinencia, voy generando justamente una frecuencia, va aumentando la frecuencia,
Por lo tanto, mi tolerancia va aumentando, la frecuencia y la cantidad también va aumentando y el síndrome de abstinencia también. Entonces, en este sentido nos ayuda justamente en el cómo la persona, a pesar de saber las consecuencias, a pesar de saber lo negligente que es y que me estoy distanciando a lo mejor de mi rol de padre o de mi rol de madre, no puedo dejar de consumir. Entonces aquí cuando un significado, una relación a lo mejor más bien peyorativa del consumo justamente nos impide a pedir ayuda. La presión de grupo, y aquí hablamos más de aspectos a lo mejor de cuán manipulable soy, ¿cierto? Eh, Hablamos también de la puesta de límite, hablamos también de las capacidades de las herramientas propias de poder priorizar algunas situaciones, del el no saber decir no, ¿cierto? Y no hablamos solamente de adolescentes, sino también hablamos de la normalización del consumo y justamente la presión de grupo viene siendo de manera indirecta cuando hablamos piensa en una persona con un consumo, con un trastorno problemático del consumo de alcohol. Y cómo el contexto, de alguna forma, o el ambiente va condicionando directamente a pensar en el consumo, la normalización del consumo del deporte y alcohol. La normalización del consumo de alcohol en los cumpleaños, de la incomodidad, a lo mejor, de no querer tener este estigma, la etiqueta, ¿cierto?, de alcohólico, o que tengo dificultades justamente con la bebida, con mis amigos, y que estén todos tomando, que no se respete eso, no lo quiero comunicar. Entonces también la presión de grupo viene siendo un factor de riesgo que sin duda yo creo que es uno de los que más cuesta resignificar. La persona se empieza a sentir distinta, la persona se empieza a sentir no normal, ¿cierto? La persona se empieza a sentir incómoda. Y en algunas ocasiones, nosotros como familia, al tener algún familiar que tiene esta enfermedad, ¿cierto? O esta dificultad, también nos va causando incomodidad, ¿cierto? Si hablamos desde el enfoque de abstinencia total y sabemos que a pesar de que esta persona es cocainómana, ¿cierto? Y que a lo mejor su consumo primario fue el consumo de alcohol, pero su consumo dependiente del consumo de cocaína, sabemos que el consumo de alcohol es muy probable que lo lleve el consumo de cocaína. Pero también nos genera esta sensación y esta pregunta de todos tenemos que dejar de consumir cuando esté él. Entonces, la presión de grupo también va influyendo enormemente en la motivación, ¿cierto? A pesar de las consecuencias, en la mantención del consumo. En búsqueda de sensaciones, la exploración, ¿cierto? Tanto en adolescentes eh, como en adultos, siempre estamos en constante, y yo creo que es una característica propia también de la humanidad, ¿cierto? Buscar, buscar, buscar. Desde la automedicación, de la teoría de la automedicación. Y aquí hacemos referencia al consumo, a lo mejor de marihuana para bajar los niveles de estrés, para poder dormir más tranquilo, de la automedicación, a lo mejor de algunos medicamentos propios que me designaron, me dieron amigos algún tratamiento farmacológico y que también se lo doy a mi hijo, se lo doy a mi pareja, se lo doy. Entonces, también nos vamos automedicando, ¿cierto? Justamente, no con la sensación de generar una adicción, sino de mitigar otro síntoma que viene. Entonces, también hablamos cuando pensamos en la adicción, hablamos del consumo, viene siendo esta puntita del iceberg, viene siendo esta guinda de la torta, ¿cierto? Y que es este gran cúmulo de situaciones que a lo mejor yo no puedo dar solución, lleva justamente al consumo como una vía de escape, como un medio de solución, como un medio de evasión, como un medio de afrontamiento, ¿cierto? Ante esto. Entonces, y aquí ya empezamos a ver que el consumo viene siendo como una muletilla, y que el consumo viene siendo como una gran herramienta de afrontamiento, y que dado distintos contextos, en mis distintas etapas evolutivas, voy utilizando distintos consumos también. En algunas personas el consumo problemático fue de alcohol en un comienzo, dejó de consumir alcohol, se traspasó hasta la edad adulta cuando empezó a conocer la cocaína y traspasamos al consumo de cocaína. Dejamos de consumir cocaína y empezamos a consumir, no sé, otras sustancias. Entonces también el consumo va variando, y cuando hablamos de dejar de lado el consumo, justamente hablamos de entregarle la herramienta a la persona para que logre comprender
que en vez de buscar la herramienta en el mundo exterior, ¿cierto? Buscar la herramienta en su propio mundo, ¿cierto? De forma interna. Al lograr congeniar eso, al lograr dar ese clic, la persona cambia el foco de atención justamente en la sustancia, en la adicción en sí, y hablamos de que puede ser ludopatía, puede ser adicción al sexo, puede ser adicción a las compras, cambia esa visión y justamente se focaliza en ella o en él la atención en la búsqueda de herramientas para poder gestionar y poder solucionar estos problemas, ¿ya? Para poder desinhibir eh, el no pensar en lo tímido que soy, el no pensar a lo mejor en las trabas sociales propias a lo mejor de este autoconcepto que me fui desarrollando y que no tengo las capacidades para poder bailar en público, para poder conquistar a alguien. Entonces, desinhibirme también me hace tener comportamientos propios que a lo mejor yo deseo y que el consumo en sí a lo mejor expone ante todo esto. Desde aquí, de estas variables, de estos principales motivadores se van desde la desinhibición y el incremento de la respuesta sexual, ¿cierto? Del acercamiento justamente a estos contextos, a estas situaciones que también son de riesgo, no propios del consumo, sino también del acercamiento, del no cuidarme, eh, conlleva también el efecto secundario de la misma sustancia. Por ejemplo, el prolongar a lo mejor la relación, el no llegar a la eyaculación. Entonces, vemos en algunos casos que se presenta el consumo bajo este contexto, ¿cierto? Con este significado que lo estoy dando, que yo sé que si consumo más cocaína, a lo mejor puedo tener esta etiqueta, ¿cierto? De tener una mejor relación, a pesar, sacrifico, de aquí estamos, sacrifico mi bienestar con la finalidad de satisfacer, ¿cierto? Al otro. Entonces, se va generando esta condición de la cual nos ayuda también a comprender cómo distintas sustancias se van extrañando también, cuando dejamos de lado todas las sustancias. Entonces, cuando hablamos de la comprensión y el análisis de los patrones de consumo y hablamos de estos mantenedores, ¿cierto? De por qué las personas consumen, y empezamos ya a trabajar un poquito más profundo en el patrón de consumo, ¿cierto? Y es como las primeras preguntas que nos hacemos cuando el paciente ingresa a la consulta. Hablamos de la frecuencia del consumo, de la necesidad percibida, ¿cierto? Y manifestada por el mismo consumidor, es decir, la persona sabe de esta pérdida del control, de las consecuencias, ¿cierto? Y también cómo se van correlacionando, como la dosis, ¿cierto? Que se va utilizando y justamente todos los puntos que hemos visto anteriormente, las motivaciones, la percepción del mundo, ¿cierto? Estos factores de riesgo interno, estos factores de riesgo externo, y van potenciando justamente aquí estos patrones de consumo, ¿cierto? Y este análisis justamente de esta mantención del consumo vaya teniendo más sentido en nosotros como profesionales, también teniendo más sentido en la persona. Desde ahí, desde ahí es que nuestras principales preguntas o asociadas en el patrón de consumo debiesen por lo menos mantener varios de estos elementos, ¿cierto? Uno, primera instancia, ¿qué es lo que consume? ¿Cierto? Más allá de la sustancia problemática, de la sustancia primaria, ¿qué es lo que el paciente ha consumido? ¿Cierto? ¿Qué es lo que el usuario ha consumido? Entonces, cuando nos hablan de la sustancia, ya nos hacemos una idea obviamente, dependiendo también de la cantidad y la frecuencia, de cómo pudiese venir el síndrome de abstinencia, ¿cierto? Entonces, entender también el cuánto consumencia, entiendan que si un paciente llega a la consulta y me dice, Francisco, yo consumo todos los días alcohol. Ya, pero ¿y las cantidades? ¿Qué tipo de alcohol? Fermentado, destilado, marca enormemente la diferencia. ¿Ya? Entonces, la funcionalidad, y aquí es cuando hacemos que esto tenga más relación, la funcionalidad del consumo, a lo mejor, de esta persona, hablo directamente, en este caso, de un paciente de 70 años, en donde el consumo era justamente de alcohol fermentado en pequeñas cantidades, con una frecuencia diaria, ¿cierto? Y justamente su dosis
era cada 2, cada 3 horas un sorbo en promedio, ¿cierto? Era un vaso, en este caso, de vino. Entonces ya no hace entender que la persona lo que quiere no es llegar justamente al perder la conciencia, no es perder el control, ¿cierto? Entonces no habla también una probable hipótesis como algún estabilizador del ánimo, ¿cierto? Hay algo que busca a lo mejor que le entrega la primera etapa del consumo de alcohol, que pudiese justamente acordarse o de motivarse, en este caso de los quehaceres propios del hogar, encontrar más sentido a su vida y una probable hipótesis, no sentirse tan sola, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, a lo mejor el nivel de la tipología del consumo, y hablamos de un consumo exploratorio, un consumo ocasional, ¿cierto? Un consumo abusivo, un consumo dependiente, es importante también preguntarle a la persona, ¿cierto? Explicarle esto y en qué posición ella pudiese autodiagnosticarse, en cuál posición se pudiese categorizar, ¿cierto? Entonces, también una gran pregunta y que muchas veces dejamos de lado, y que está asociada con la vía de administración, del cómo se consume. Damos por hecho el que el alcohol solamente se bebe, damos por hecho que el consumo de marihuana solamente se fuma. Y los efectos esperados justamente por esta sustancia y la percepción que yo tengo justamente de estos efectos potencian la vía de administración, entendiendo el contexto de que no puedo estar, a lo mejor expuesto al olor al alcohol porque estoy trabajando, no sé, trabajo con más personas, entonces mi vía de administración a lo mejor no va a ser oral. Y he escuchado en este caso, algunos tampones que se ocupan, ¿cierto? Empapan en el alcohol, el cual lleva a que la persona, o algunos tipos de consumo, ¿cierto? Como vodka, que no deja, a lo mejor el gran rastro del olor. No es lo mismo inyectarse, a lo mejor cocaína que nifarla. Y los efectos esperados, a lo mejor también nos pudiesen, disculpe, la vía de administración nos pudiese hablar de las características, propias de la persona, el nivel de impulsividad, ¿cierto? El nivel de ansiedad que se da justamente comprendiendo los comportamientos asociados al consumo. ¿Cuánto el tiempo que la persona logra estar en abstinencia? No habla también de las herramientas que ha utilizado. Si logra solamente estar en abstinencia hasta las primeras 2 semanas, cuando se presenta el síndrome de abstinencia más agudo, y dependiendo de esta sustancia también nos puede ayudar justamente a evidenciar qué es lo que la persona ha hecho, si es que logra pasar la desintoxicación del consumo y tiene un consumo cada 2 meses, un consumo cada 3 meses, pero aún así abusivo. ¿Por qué? Porque lo lleva a tener conductas de riesgo, manejar en estado de ebriedad, a lo mejor sobreexponerte a situaciones que son más complejas, ¿cierto? Y que más allá del consumo en sí mismo, es lo que hace en el consumo. Entonces, la persona también va identificando cuál es la sustancia principal, cuál es la sustancia secundaria, a pesar de que inicié por consumo de alcohol, o cada vez que yo inicio mi patrón de consumo con el alcohol, yo problematizo más el consumo de cocaína. Déjenme el alcohol de ladito, yo lo único que quiero es que ustedes trabajen con el consumo de cocaína. Y a lo mejor no tengo asociado justamente que esta sustancia, al aparearse, van generando otras sustancias por sí mismo que generan una dependencia mucho más grande, ¿cierto? Que, ¿cierto? Cocaetileno, entonces genera una dependencia. A mí lo que me gusta es consumir esas dos sustancias. Si no se presenta una, el consumo es fome. Si no se presenta una, no es como consumir. Entonces, cuál sustancia logra problematizar, también nos habla de cuál sustancia ha acarreado más consecuencias en la vida de la persona y cuál es la sustancia que a lo mejor está más dispuesto a dejar de consumir. De repente nosotros como profesionales establecemos también e idealizamos nuestros objetivos terapéuticos, no considerando los objetivos terapéuticos propios del paciente. Entonces, el lugar donde consume, en el contexto, ¿cierto? El lugar, la hora, si un consumo solitario, si un consumo sociable, va a marcar la diferencia en la expectativa propia del consumo. No es lo mismo consumir cocaína solo que consumir cocaína en un contexto, de fiesta sociable. No es lo mismo consumir cocaína, o sea, alcohol solo, ¿cierto? Que en una fiesta.
No es lo mismo consumir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo, ¿cierto? Que consumir eh, pocas cantidades de alcohol en harto tiempo. Detectar la motivación, el estadio motivacional de la persona también nos hace comprender cuál es la forma en que nosotros tenemos que acercarnos a ella, ¿cierto? Los estadios motivacionales, si se encuentra precontemplativo, si se encuentra contemplativo, si se encuentra en la etapa de preparación para el cambio, nos hace también detectar justamente una de las principales herramientas que nosotros también debemos comprender, que es la balanza decisional. ¿Qué tanto gana la persona? ¿Qué tanto pierde por consumir? ¿Qué tanto pierde si es que deja de consumir? ¿Y qué tanto pierde justamente a lo mejor si él cree que el consumo le entrega un gran beneficio? Entonces, dependiendo de esta balanza, va generando justamente que se incline a favor de dejar de consumir o justamente que se incline a mantener el consumo porque no estoy dispuesto de dejar lo que yo estoy ganando por esto que voy a perder, entre comillas. Entonces, hay factores de protección, ¿cierto? Y factores de riesgo, si es que lo logra identificar. Eh, y desde aquí ya viene entregándonos justamente dejar esto aquí, lo que es la funcionalidad, ¿cierto? Comprendiendo todo esto, ya hablamos de cuál pudiese ser, ¿cierto? La respuesta, o a lo mejor comprender o generar esta hipótesis del para qué consume, ¿ya? Sabemos qué consume, sabemos cuándo consume, sabemos dónde consume. Una buena pregunta también pudiese ser con quién consume, ¿cierto? Sabemos por qué inició el consumo, pero yo creo que el para qué consume también nos ayuda a comprender justamente esto. Ahora, una clave de esto es el preguntar del para qué consume hoy en día y el para qué, no sé, empezó esta pregunta, el para qué hace 3 años atrás. Si ustedes les preguntan, es muy probable que estén conscientes de todos los costos y lo único que ellos logren comprender es justamente que el consumo no le entrega ningún beneficio. En este estado culposo, en este estado que a lo mejor depresivo propio del consumo, y que ahí es donde ellos dicen no gano nada consumiendo, lo único que hago es perder. Entonces, la premisa del para qué consumo no viene justamente a responderse en el día que dejó de consumir o en los días posteriores al consumo, cuando se encuentra con todo lo que se dice popularmente con la caña moral, sino se viene posterior a la desintoxicación, cuando estoy más consciente y se van generando estos factores de riesgo. Estas situaciones, estos elementos que me hacen sentirme de esta forma, nacen estos pensamientos y ahí aparece el consumo como una vía de solución de problemas, como evitar algunas situaciones. Ahí es cuando la pregunta del para qué hace más sentido. Si que existen tratamientos previos y que se hizo en esos tratamientos, también nos ayudan a nosotros a comprender que a lo mejor no debemos repetir justamente por generar esta desesperanza aprendida de que da lo mismo lo que yo haga, total yo sé que voy a recaer, da lo mismo los tratamientos que yo haga, porque yo ya sé que voy a llegar al consumo. Y muchas veces las personas llegan contemplativas, ambivalentes, de los cuales nosotros estigmatizamos desde el modelo, a lo mejor desde, mira, esto es una enfermedad que es crónica, siempre tú vas a recaer, nos genera un aborto, un gran abandono. Y la alta, o sea, la frecuencia, ¿cierto? La gran probabilidad de que los pacientes hagan abandono, eh, todos sabemos que es muy alta, ¿ya? Por eso es importante desde la educación, desde el comprender esto, comprender las cantidades, porque a lo mejor el esquema farmacológico propio también de este modelo nos ayuda a mitigar estos síntomas propios y también lograr generar como esta compensación de lo que entregaba la sustancia y a lo mejor lo que puede entregar este medicamento para generar una mayor estabilidad en un comienzo. Posterior a eso, el ir descontinuando esta medicación llevaría justamente esta exposición, ¿cierto?, a estos elementos internos, a esta falta de herramientas internas para poder entregarnos como estos indicadores de qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces, si es que existe farmacología previa, también es importante, ya sea desde la automedicación o desde formalmente, si es que están prescritos por algún médico, ¿cierto? Entonces,
los patrones de uso del consumo. Esta es una herramienta que nos ayuda a comprender también de cuando hablamos de cómo se va generando este patrón a lo mejor repetitivo de comportamiento asociado al consumo. Eh, Anoté varios ejemplos. No es lo mismo consumir alcohol, ¿cierto? Eh, Sociable, ¿cierto? Por harto tiempo, el cual podemos inferir que el consumir alcohol, ¿cierto? En grandes cantidades, a lo mejor nos va a llevar si es que ese paciente busca en primera instancia sentirse bien, bailar, pasarlo bien y no borrarse, no perder la conciencia, no tener todas estas conductas de riesgo, y conoce el consumo de cocaína, el cual nos ayuda a bajar, ¿cierto? Justamente el alcohol, poder seguir bailando, poder seguir consumiendo, poder seguir estando sociablemente. Justamente como a esta persona le gusta seguir tomando, continúa bebiendo. Lo que yo busco no es la sensación propia del consumo de cocaína, sino que lo que hace el consumo de cocaína es justamente mitigar los efectos que yo no espero del consumo de alcohol para poder seguir bebiendo. Y ahí es cuando se va transformando a lo mejor esta mezcla de alcohol y cocaína. em, Al terminar la noche nos genera justamente ¿de qué nos queda? Em, Síndrome, ¿cierto? De abstinencia propio, de dejar de consumir. A lo mejor el nivel de consumo de cocaína es tan alto que necesito justamente otra sustancia para poder mitigar los efectos justamente que me va provocando el mismo consumo de alcohol. Y aquí es donde aparece, y tenemos que también tener claro desde las distintas categorías de las sustancias, si es depresora, si es estimulante, si es alucinógena, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando algún depresor viene justamente a ayudarme a mitigar los efectos, a lo mejor, propios del consumo de cocaína para poder bajar. Entonces, aquí se presenta justamente una persona con un policonsumo. Em, Consumo de alcohol, consumo de cocaína, ¿cierto? Consumo de marihuana o consumo de alguna benzodiazepina. Entendiendo a lo mejor que cuando deja de consumir el alcohol con la cocaína, los niveles de consumo de marihuana se mantienen, son elevados. Entonces, a lo mejor yo puedo dejar de consumir cocaína y alcohol, pero se mantiene un consumo frecuente, un consumo ya obviamente dependiente de lo que es marihuana. Entonces, la marihuana justamente nos ayuda a pasar lo que es el síndrome de abstinencia. Si yo trabajo con este perfil en forma ambulatoria, y yo trabajo desde el enfoque, desde abstinencia total, es muy probable que existan altas recaídas, porque le estoy quitando todo lo que lo ayuda a él sostenerse justamente para no sentir ganas de consumir. Va a existir mayores ganas de consumir, va a existir un mayor, justamente inestabilidad emocional. Si tengo asociar la inestabilidad emocional con la búsqueda a lo mejor de estabilización externa, del bailar para poder evitar mis problemas, para poder pasarlo bien, entonces esta persona a lo mejor, como hipótesis, pudiese acercarse al bailar para como una vía de escape a lo mejor de algunos problemas. Em, Evitando todos estos factores de riesgo, lo dejamos como expuestos al malestar. Entonces aquí hay un concepto que no lo vamos a abordar, pero me gustaría que lo indagaran, que es se llama sustituto terapéutico. Y este concepto justamente busca a que la persona logre entrenar o adquirir esa herramienta entendiendo que no hay nada y que es muy probable que no va a haber ese algo que yo haga como ejercicio, como salir con mis hijos, como salir de paseo, no sé, eh, que ayude a lo mejor o que se equipare a lo que me entrega la sustancia. Entonces, entendiendo eso, también hablamos de que existen otros mecanismos de afrontamiento a estas ganas de consumir que ayudan a bajar también esto. El sustituto terapéutico, entendiendo eso, también es clave. No es lo mismo consumir, desde otro ejemplo, un consumo de alcohol solitario en bajas dosis, ¿cierto? Y aquí está el ejemplo, a lo mejor, de lo que busca como un antidepresivo, ¿cierto? Como un estabilizador del ánimo, que me ayude a pasar el día a lo mejor un poco más rápido. Yo no busco tener un consumo a lo mejor elevado, ¿cierto? Sino que se mantiene. El consumo de cocaína solitario, ¿cierto? A lo mejor lo que busca justamente desde la hipótesis
de tener largas jornadas, ¿cierto? De trabajo en las cuales me llevan a lo mejor recurrir al consumo de cocaína para poder generar esta hipótesis inicial, ¿cierto? De la persona que trabajaba y necesitaba consumir cocaína para poder rendir más en el trabajo, y el consumo de THC. Entonces, hablan del consumo solitario de cocaína y también el consumo de THC justamente para poder mitigar esto. No es lo mismo el consumo de alcohol, ¿cierto? Una persona que consume alcohol destilado en altas dosis. Y lo que busca justamente es borrarse, es perder la conciencia, es poder a lo mejor hacer todo eso que me entrega digamos, esta dosis entendiendo que a lo mejor es una principal muletilla. Aquí, como ejemplo, podemos indagar, no sé, de este usuario que cada vez que consume alcohol llora, cada vez que consume alcohol eh, mm, habla o dice cosas que a lo mejor estando sin consumo no las diría, o a lo mejor llora, a lo mejor canta, a lo mejor se acuerda de algún ser querido que hoy en día ya no está, a lo mejor se conecta más emocionalmente, donde el consumo a lo mejor hace que se encuentre justamente con lo que el ritmo de vida, la presión de la vida, a lo mejor el mismo contexto no lo deja, ¿ya? Eh, en este mismo ámbito pudiese estar el consumo de pasta base, consumo de pasta base, cocaína, el no pensar, no sentir. Y cuando logramos comprender esto, también nos hacemos esta pregunta: ¿qué puede ser tan grande? Para no querer pensar, para no querer ver, a lo mejor. Em, entonces aquí nos ayuda también a comprender el nivel del trauma, a lo mejor el nivel de esa experiencia que fue adversa en la infancia y que a lo mejor nunca la trató y que hoy en día se manifiesta hoy en día producto del consumo. Y justamente se generó la accesibilidad del consumo, comprendí que voy a canalizar eso o evitar eso, y se genera esta mantención, un gran motivador. ¿Ya? El consumo de THC pudiese ser como principal, como les dije, canalizador del estrés, ¿cierto? Algunas personas dicen que son más creativos a pesar de que estudios demuestran lo contrario, pero sí se genera esa conexión, ese vínculo, ¿cierto? Y todos los efectos secundarios producto también del mismo consumo, sino motivacional, ¿cierto? Eh, de alguna forma, el significado que le dan a este patrón de consumo en altas dosis, en pequeñas dosis, es también lo que nos ayuda a comprender por dónde pudiese estar nuestra labor como profesional, ¿ya? En entender que estos patrones repetitivos de comportamiento asociados al consumo van fluyendo de alguna forma y que existe una tendencia en los usuarios de volver, ¿cierto? De forma inconsciente, ¿cierto? Como estos, como mecanismos de defensa, los cuales tenemos asociados al consumo. Entonces, antes del desliz, antes de la recaída, antes de volver al consumo, hay un indicador. Entonces, existe lo que se llama recaída en seco, donde la persona repite justamente comportamientos, repite formas de sentir, se empieza a darle este significado a lo mejor a estas emociones, empieza a tener algunos pensamientos asociados al mismo consumo. Y aquí es cuando la persona repite comportamientos, emociones, pensamientos, formas de afrontamiento, y repite justamente todo el patrón de comportamiento que existía asociado al consumo en el antes, en el durante y en el después. Pero paradójicamente es sin consumo, es sin consumo. Un ejemplo, un ejemplo de ello es el análisis funcional de la conducta asociada al consumo. Entendiendo que el consumo en la conducta se presenta, ¿cierto?, justamente como un síntoma, entendiendo que a lo mejor esta persona logra identificar como factor de riesgo la tristeza. Cada vez que yo me siento triste, la frecuencia o mi consumo aumenta. Entonces, ya sabemos que la persona logró identificar este patrón, o sea, disculpe, estos factores de riesgo asociados al consumo. Entonces, este análisis nos ayudaría a comprender justamente de cómo se va manteniendo el consumo. Entonces, una buena pregunta que nosotros podemos hacer aquí a la persona es qué situaciones nos llevan justamente
a sentirnos de esta forma? Una respuesta ante la tristeza pudiese ser, es que, ¿sabes qué? Cuando yo me siento solo, cuando me dejan solo, me siento triste. Y cuando me siento triste, me dan ganas de consumir. Entonces, ¿qué piensas cuando te sientes solo, te dejan solo y estás consumiendo? Pienso que a lo mejor, no sé, dentro de las cosas más leves, no merezco vivir, soy una mala persona, nadie me quiere. Pensamientos irracionales. Soy un mal padre, siempre todo lo hago mal, nadie quiere estar conmigo. Entonces hablamos de que esta persona piensa todo eso cuando se siente sola, cuando está triste, ¿cierto? Entonces lo que hace esta persona actúa de forma a lo mejor hiriente, agresiva, porque cuando consume, lo que hace es distanciarse, porque su consumo es solitario. Entonces lo que hace, cuando se siente triste, consume, no comunica, ¿cierto? Evade justamente, y a lo mejor cuando las personas se acercan, actúa de forma agresiva, porque como ellos ya no quieren estar conmigo, lo que hago es me distancio de ellos. El consumo nos genera conexión, la adicción genera justamente desconexión. Estas conductas propias que yo tenía asociadas al consumo, a lo mejor mentir que no estoy consumiendo, a lo mejor ser más agresivo, seguir consumiendo, que me vean consumiendo, genera consecuencias también en el entorno. Entonces, la familia de alguna forma no sabe, lo único que nosotros, del cómo evaluamos a las personas a través de las conductas, ¿cierto? Entonces, vemos una persona que no comunica, que está todo el día consumiendo, que cuando le voy a pedir ayuda, a lo mejor, o le voy a ofrecer mi ayuda, me ataca. Entonces, lo que genera, y es muy probable que dentro del análisis funcional de la familia sea, esta persona es responsable, no quiere estar con nadie, mejor lo dejo solo, porque a lo mejor cuando se le pasa esto, se acerca a nosotros. Entonces, la familia se empieza a distanciar, lo que genera, paradójicamente, un reforzamiento de las creencias irracionales que se encontraban iniciales, los cuales me hace sentirme más solo, más triste, volver a consumir y justamente distanciarme más de la familia. Entonces, un buen panorama con esta herramienta es justamente saber desde cuáles son las herramientas propias de la persona. A lo mejor a esa persona es más fácil trabajar desde el área cognitiva, a lo mejor para esa persona es más fácil trabajar del área emocional, a lo mejor para esa persona es más fácil trabajar del área conductual. Entonces, un buen ejemplo de esto pudiese ser que esta persona que no sabe canalizar sus emociones, no sabe identificar bien cuáles creencias están, pero sí sabe identificar cuáles son las conductas propias asociadas del consumo. Entonces ya sabemos que podemos trabajar a lo mejor desde la conducta. Sabemos que no tiene que llegar al consumo, pero sabemos que se tiene que acercar a la familia, sabemos que tiene que comunicar, sabemos que no tiene que actuar de forma agresiva, sino de forma más asertiva. La familia se acerca, lo puede comprender más, lo apoya un poco más, ¿cierto? De los cuales va a ayudar a derribar algunas creencias propias de que ya el mundo no me quiere. O sea, de verdad ellos se están preocupando por mí. Ya no me siento tan solo, por lo tanto no me siento tan triste. Por lo tanto, debiese disminuir también el consumo. Entonces, una buena herramienta en la cual uno puede ejercer o explicar directamente al paciente, al usuario, y del mismo comprender del cómo su patrón de comportamiento, su patrón de consumo y estos motivadores del consumo llevan justamente a que la adicción, uno, se pueda distanciar de esta misma comportamiento patológico, ¿cierto? Y se pueda mejorar e inclusive, si sacamos al consumo y la persona repite todos estos comportamientos, hablamos de la recaída en seco, que mejore su estilo de vida y logre comprender del por qué no solamente el dejar el consumo es la solución del problema. El dejar solamente el consumo lo que hace es eliminar justamente el síntoma, producto, que a lo mejor lo llevó al motivo de consulta. ¿Ya? Entonces, de forma de conclusión, creo que me pasé la ahorita, eh, es importante que ustedes no solamente comprendan que hay que focalizar esto al aspecto del consumo, sino solamente también, o sea, disculpen, también hay que focalizarlo al individuo, ¿cierto? A la persona. Hay que incorporar el consumo a la persona y también como la presión social, ¿cierto? Como el estigmatizar todo esto, como a lo mejor sentirme raro, esto influye. El poder construir esto de forma integrada ayuda justamente de generar un tratamiento más integrativo, focalizado justamente en no ver como al médico como la única solución,
del problema, o el psicólogo como la única solución del problema, sino también incorporar con el terapeuta familiar, a lo mejor educar más allá a la familia de lo que implica la adicción, de lo que implica el consumo, para saber qué hacer cuando esa persona tenga ganas de consumir, cuando tenga este craving a lo mejor y que no sabe controlarlo, que puedan, a lo mejor esa familia no generar un factor protector, o sea, un factor de riesgo que a lo mejor maximice o potencie otros factores de riesgo, ¿ya? La prevención del consumo de sustancias debe ser asumida, como le dije, de forma integral y la acción se dirige hacia las causas del problema y no solo hacia los síntomas. ¿Ya? Es importante que esto lo incorporen, ¿ya? Em, eso, eso. Perfecto. En este caso vamos a abrir el área de preguntas. Por temas de tiempo solamente vamos a preguntar, vamos a tomar 3 preguntas. Si desean, pueden levantar la mano. Acá tenemos una. Es de Isamar González. No sé qué. A ver. ¿Tengo que hacer algo acá? ¿Aló? No, ahora Ahí, sí, ahí está. listo, ya. Ahí sí Ya. podemos escucharte. ¿Me ¿Cuál escuchan? sería tu preguntita? Sí, ¿cuál sería tu Sí. preguntita, Isamar? Mira, primero que nada, las gracias porque igual es un tema que no se trata mucho. El tema de Mm, las adicciones, por lo menos en salud primaria, que es donde trabajo, soy trabajadora social y también paramédico. No es un tema que se evalúe tanto porque se da prioridad a otras enfermedades. claro. ¿Ya? Entonces siento que todo el tema de adicción está muy dejado de lado y de eso derivan muchas comorbilidades que después uno dice, ¿por qué el paciente es Mm, tan policonsultante? Y efectivamente es una señora que muchas veces tiene en su casa a cargo una persona con un alcoholismo, por ejemplo. Entonces, claro, igual si se fuese a la raíz de la situación, pudiésemos generar menos consultas que a la larga igual implican tener más claro. consultas con los médicos, con los psicólogos y llegaríamos a la raíz de eso. Mi pregunta va en lo siguiente, lo que pasa es que se habla mucho del que consume, todos los problemas que tiene el que consume, todas las consecuencias que tiene el que consume, pero dejamos mucho de lado lo que es la familia, lo que pasa Mm, con esos niños que están en ese entorno y se trabaja muy poco con la familia. De mm, hecho, un enfoque que hice mientras estaba en mi práctica, que me tocó hacerla con una trabajadora social que es de mi sector también donde yo trabajo, llegan los típicos, a ver, de plano los alcohólicos llegan casi siempre derivados de alguien o lo lleva un familiar. mm, Muy pocos llegan porque saben la problemática que tienen. Tiene que ser algo muy grave que les pase como para que creen esa conciencia. De ellos mismos nazca el tratamiento. Y muchos de ellos que llegaban derivados por violencia, llegaban a parar al CEFAM y prácticamente se lo imponía el Tribunal de Garantía. Y con esas personas es muy difícil trabajar porque llegan directamente con una muralla diciendo que ellos fueron enviados ahí y directamente dice que ellos no tienen el codismo y que muchas veces son provocados. Con esas personas lo que hacíamos es directamente concientizar el tema del problema, decirle lo mismo que conversaba, que era cuántos tragos bebe. Él decía, no, si yo era, no sé, cada 15 días, pero se borran. Entonces no era claro, alcohólico porque funcionaba. ¿Y qué hacíamos ya? Usted mire, es consciente de tanto, traiga la próxima sesión a la familia. Hablemos con esos niños adolescentes, hablemos con esa mujer que vive con esa persona. Y muchas veces le damos a la mujer también la carga de estar mm, con esa persona porque es su red de apoyo y hay que concientizarla. No tienen por qué ser la salvadora de una persona con adicciones. No, está bien que claro, sea una red de apoyo, para nosotros es súper bueno, pero no tienen por qué quedarse ahí. O sea, es su pareja, lo eligieron, pero si tienen la opción también y es más sano para ella irse, aunque el alcohólico se quede sin una red de apoyo, privilegiamos también que esa familia en un núcleo aparte pueda irse sanando, porque las repercusiones que tiene en ese niño los lleva y los arrastra hasta que son adultos y muchas veces no saben por qué tienen esos problemas y es porque vieron violencia, es porque vieron alcohol. Mi claro. consulta va en lo siguiente, a esa persona alcohólica nosotros le hacíamos una consejería y directamente le preguntábamos si estaba consciente de todo el daño que le generaba a su familia, de todo el daño que él veía que el niño le abrazaba, lo quería, y cuando estaba sano o estaba sobrio,
le decían, papá, te quiero, vamos, o jugaban, pero cuando llegue a ser adulto va a ser un adulto disfuncional, lo más probable es que repita patrones o Claro. directamente que trauma. Entonces, está bien decir eso, es que dentro de todo lo que uno podía hacer, muchas veces tenía que usar un lenguaje o algo más rudo, porque son personas que de verdad uno los trata, pero como llegan con esa barrera, es mucho más difícil trabajar con ellos. Entonces, cuando uno le tocaba muchas veces los hijos, ellos era como chuta, si en verdad estoy provocando en mi hijo eso, Mm. y ahí tal vez creaban un poco de conciencia. Lo que siempre nos temíamos era el hecho de que está mal decirle que confrontarlos tanto o está bien dentro de su experiencia, se trabaja con eso en todo lo que provocan a su entorno. Eh, Aquí la palabra que siempre nos salva a todos los psicólogos es el depende, aquí, depende del contexto. Mira, en algunos casos cuando no hay conciencia y hablamos de un nivel de consumo también elevado desde mi experiencia, ojo, desde mi experiencia, el confrontar lo que va a generar es que se rechace más allá el tratamiento, la propuesta del tratamiento. Entonces, por eso hablé de los estadios motivacionales como un elemento de comprender y qué herramienta utilizar. Y aquí hablamos de una gran pregunta, o sea, asociada a distintas variables que yo sé que no lo abordamos acá, pero hablamos de, por ejemplo, hablamos de la codependencia, ¿cierto? Hablamos también de la herencia propia del convivir con una persona que tiene adicción, ¿cierto? Y con todo el repertorio de conducta y de negligencias propias también de la familia, de que también se considera de forma injusta, y ahí yo coincido contigo y que también lo compartimos también con algunos pacientes, qué injusto es que solamente se atienda a la persona que sí, sin duda está enferma o tiene esta dificultad, pero que no se atienda también a las personas que más se ven afectadas por el propio consumo. Entonces, cuando pasa eso, la persona entendiendo que el consumo cumple una función, ¿cierto? Y a lo mejor desde el enfoque más sistémico, la misma enfermedad cumple otra función, porque a lo mejor el consumir alcohol me ayuda justamente a olvidar algunos abusos que ocurren dentro de la familia. Entonces, se van generando hartas hipótesis que son bien interesantes. Entonces, el confrontar no siempre es una buena opción. Mucho más cuando hablamos de consumo de alcohol entendiendo el delirium tremens que puede haber por las cantidades, entonces es una pregunta que es bien compleja, depende de más variables, pero repito, cuando trabajamos del área ambulatoria, coincido de que trabajar desde la reducción de daño, pues en el caso del alcohol, yo creo que debiese ser la premisa. Eh, ¿Por qué? Porque justamente las consecuencias dañan mucho más que el mismo consumo en sí. Entonces, a lo mejor el sanar, entre comillas, o entregarle herramientas a la familia nos pudiese potenciar, generar más factores protectores, de los cuales también a lo mejor la misma enfermedad ocasiona consecuencias en las familias como el distanciamiento o de actuar de forma más confrontacional con este familiar y que puede ser que este familiar a lo mejor definitivamente no quiera consumir. Entonces, yo creo que coincide. No entendí mucho la pregunta, pero yo creo que para ella iba a focalizar. Ya, esa sería como la sugerencia, pero falta mucho más. Perfecto. Muchísimas gracias, Isamar, por tu pregunta. Continuamos con Jorge Salazar. Hola, profesor, buenos días. Mi Bueno, pregunta va a estar bastante breve. Quisiera preguntar por la clínica de estas nuevas sustancias que están más en boga, más sintéticas como Tusi, las pilas, el éxtasis y los hongos, porque yo actualmente estoy en un programa que trabajamos el tema de las adicciones. Hacemos terapia familiar, pero trabajamos y aplicamos test. Y de hecho aquí estoy con uno. El test que nosotros aplicamos mide cocaína, marihuana, benzodiazepinas, anfetaminas y opioides. Y mm, entonces esas drogas que yo te menciono no aparecen. ¿qué Entonces es importante depende mucho, igual... disculpa, Ah, pero para disculpa. cerrar la pregunta, es importante igual como cierta orientación, porque de repente podemos tener chicos, sobre todo el TUSI que está tan de moda, eh, quizás en esos test no los podemos detectar, entonces más que nada por ahí va mi pregunta, profe. Sí. Mira, en algunos casos el patrón de comportamiento asociado al consumo no se presenta. Entonces,
una pregunta inicial y es muy buena, que me pasó directamente con un caso, y ahí te respondo también en esto, con un ejemplo. Llegó un paciente con su pareja, en el cual este paciente o este usuario, cada vez que bebía, cada vez que tomaba alcohol, golpeaba a la pareja. El motivo de consulta no era eso, no era la violencia, pero sí la justificación del codependiente de la pareja era que cada vez que consumía alcohol, él me golpea, cada vez que él consume alcohol se transforma en otra persona. Lo que pasó directamente, esta persona dejó de consumir alcohol. Y aquí es importante lo que te estoy, por eso te estoy respondiendo esto. Dejó de consumir alcohol, pero continuó con el mismo repertorio. Seguía llegando a la casa y seguía golpeándole a la persona. Entonces el motivo de consulta cambió. Y no, yo creo que deje no solamente el alcohol, sino también estos comportamientos que tiene asociados. Por eso es importante. Y en estos casos, de repente los patrones repetitivos de comportamiento o los patrones de comportamiento no están asociados al consumo. Cambió rotundamente esto, pero sigue el consumo. Aquí es cuando yo estoy a favor, a lo mejor, si es que el objetivo es llegar a la abstinencia, ¿cierto? Y establecer como a lo mejor en un centro residencial, me imagino, eh, establecer la abstinencia propia, a lo mejor, del contexto. Hay algunas sustancias que es importante porque esta pregunta que tú hiciste nos pasó a varias personas. O sea, yo en el contexto residencial, en este caso el TUSI, está compuesto por ketamina también. Entonces, un buen test pudiese ser justamente la ketamina. Ahora, yo me preguntaría si es que no existe el vínculo con el paciente. Y yo creo que ahí pudiese estar mal la falta. Porque ese paciente debiese llegar a la aplicación del doping para poder contar que recayó, porque pudiese contar que llegó al consumo. Entonces, también es importante llegar como al principio de confidencialidad, que el paciente tenga como esa seguridad de que, ¿sabes qué? Y por eso es importante educarlo, que es muy probable que se presenten recaídas dentro de este gran proceso. Y que a lo mejor el cambiar de foco, el que está bien, a lo mejor consumió TUSI bajo algún contexto, trabajar, porque si no me comentas que llegaste al consumo y qué te llevó al consumo, yo no te puedo ayudar en eso. No en el consumo, sino en lo que te llevó al consumo de sustancias, porque a lo mejor ahí pudiese estar el gran objetivo terapéutico. De esa forma, yo lo he abordado desde mi experiencia y me ha traído mejores resultados. Sin duda hay nuevas drogas y cada vez van saliendo muchas más drogas sintéticas, ¿cierto? De los cuales van llevando a que nosotros por eso es importante adquirir más herramientas. Y con el consumo de hongo es particularmente importante porque los efectos secundarios, ¿cierto? Estas alucinaciones producto del mismo consumo de hongo, cuando es de forma abusiva, los efectos, por ejemplo, las alucinaciones, se pueden presentar hasta 2 años posterior al consumo, del cese del consumo. Entonces, algunos pacientes continúan con algunos tipos de alucinaciones, auditivas o visuales. ¿Ya? Entonces, también nos ayuda como a comprender un poco la situación, el contexto. Muchísimas gracias, Jorge, por tu pregunta. Y la última preguntita de esta noche sería de Héctor Díaz. Héctor, ¿te escuchamos? Sí, sí, disculpen, pero estoy medio resfriado, por eso no pongo la cámara. Primero que todo, saludarlos y agradecer al colega, muy buena la ponencia. Tengo dos preguntas en una. Una desde la visión como paciente, pues antes de ser terapeuta en adicción y ser psicólogo, y hasta el día de hoy me considero una persona con problemas de adicción, sí, en recuperación. Y ante lo que me comentaste, me gustaría saber qué otra opción y, y cómo poder trabajar esto, porque me pasó también, sobre todo con la estigmatización de trabajar en adicciones y haber sido un adicto, el Mm. cómo me identifico con mis colegas, cómo poder de repente revincular con algunos contextos sociales. Con mis pacientes tengo súper buen vínculo, pero me cuesta un poco cómo poder establecerme desde afuera. Y también yo a ellos se lo recomiendo, no les recomiendo identificarse así. Entonces, esa me gustaría saber cómo tú me recomendarías hacer eso. Y la segunda es ya desde más del aspecto profesional. ¿Qué crees tú o cuál sería el patrón más repetitivo dentro de el trasfondo de la adicción, ya que sabemos que, como que es síntoma de algo? ¿Sería más para bien algo más traumático, algo más de las emociones, algo más desde el dolor, como habla Gabor Mate? No sé. Esas dos preguntas. Muchas gracias. Ya.
Mira, la primera pregunta justamente hablamos de la presión social y por eso es importante lograr resignificar justamente lo que es la enfermedad. La enfermedad en sí de la adicción viene siendo un porcentaje tan bajo en comparación a lo que es toda tu vida. El error va justamente en la importancia que le damos a ese porcentaje y cómo ese porcentaje a lo mejor va sesgando todos los otros contextos de nuestra vida. Y ahí es cuando nuevamente cometemos el error de dar como eje central el consumo, ¿cierto? O lo que pasó en el consumo como vida. Eh, tiene primero que nada, un gran plus, ¿cierto? Que yo no lo tengo, que muchas personas no lo tienen, que están ahí, es saber de qué, desde tu experiencia, de cómo se siente estar en eso, de qué te sirvió, desde tu experiencia puedes entregar más herramientas inclusive que muchas más personas. Entonces, yo creo que va más allá de los prejuicios y de este autoconcepto que me voy creando a lo mejor, y aquí te invito, es como de mi sugerencia, a no validarte tanto del cómo te ven los demás, sino que a lo mejor validarte con hechos más concretos, como tú dijiste, mis pacientes me ven bien, mis pacientes a lo mejor los ayudo mucho más. Yo creo que eso es importante. Somos más que en este caso, que todos los compañeros que están ahí, la sumatoria, ¿cierto? Es mucho más y yo creo que lo importante es no perder lo que es el foco Em, y la segunda pregunta, desde mi experiencia asociada justamente con eventos traumantes, la principal causa, yo creo, no digo en todos, pero y que puede ser un mantenedor, es el abandono. El abandono genera mucha dependencia. La sensación de abandono, ciertos sentimientos de abandono o abandono físico en sí. Es más, si ustedes indagan dentro de las experiencias adversas en la infancia, está dentro de las categorías y de lo que a lo mejor, más allá del abandono, sino lo que provocó el abandono, las consecuencias propias del abandono y cómo eso ayudó a lo mejor a forjar la persona que somos. El principal miedo, el principal miedo de una persona que está en adicción es quedar solo. Eh, y justamente el consumo de sustancias lo que hace es distanciarnos. Eh, eso. Muchas gracias, disculpa. Y puntualmente, ¿cuál sería el nombre a dárselo? Porque si bien no es adicto en recuperación ni persona en consumo desplazado, ¿cómo lo podemos decir para mis pacientes y para mí? Por ejemplo, a veces me toca presentarme, el otro día me tocó viajar en un congreso y siempre tengo esto de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál sería tú el epíteto que ocuparías Mira, puntualmente? yo me, lo importante yo creo no darle esa connotación peyorativa. Hay personas que el decirle enfermo justamente cae un gran estigma, el decir adicto también cae. Hoy en día yo sé que el trastorno por uso de sustancias, ¿cierto? El trastorno por comportamiento asociado a por el abuso o la dependencia de sustancias directamente, pero yo creo que eso es importante conversarlo con el paciente o con el usuario o con la persona. E inclusive hay personas que no les importa la etiqueta, hay personas que a lo mejor caen en estos estados que le importa más lo que piensen ellos, llegan a ser más narcisistas. Pero yo creo que es importante entender, más allá de tu definición, yo creo que a lo mejor ahí puede haber un prejuicio más allá de tu definición, sino que el significado que le da a la persona. Y desde eso lo incorporo a todos los pacientes, todos los usuarios y a todas las personas. Es un mundo por el cual uno tiene que intentar conocer en muy poquito tiempo, ¿cierto? Comprender del cuál es la función que cumple esta droga en su vida y qué significado le da el consumo, qué significado le da, y desde ese significado a lo mejor construir o posicionar como base lo que es el proceso terapéutico. Más allá de lo que me dice este autor, de lo que me dice a lo mejor este nuevo diagnóstico del CIE-10, yo creo que es más importante posicionarse del significado que le da la persona o del cómo define también la enfermedad. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por tu pregunta. Y también agradecemos a todos por su participación en el seminario de hoy. También les agradecemos al expositor Francisco Salas
por su hermosa presentación. Gracias, gracias. Espero que haya aportado un granito de arena en la comprensión, por lo menos de esta hermosa y gran labor